Está... Saludamos, ¿no? Buenas noches. Hola, buenas noches. Padre Santi, ¿qué tema vamos a tratar hoy? Pues hoy es Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Vamos a hablar del sacerdocio, de lo que es el sacerdocio ministerial, el orden del sacerdote, el orden sacerdotal, que me parece un tema apasionante. ¿Habéis rezado hoy por los sacerdotes? ¿Un rosario? Pues si no lo habéis hecho muy mal, todavía tenéis tiempo. Spanish time. Xavi Cerdera, Spanish time, no sé lo que significa eso. Hora española. Pues sí, estamos en España. Mami, ¿a qué hora llegas, mi hija? Bueno, a ver, Padre Santi, entonces, eso es un tema muy interesante, ¿no? No solo para sacerdotes y seminaristas que nos puedan estar viendo, sino para todo el mundo. A mí me parece que el Señor ha querido servirse de los sacerdotes para ser Él en la tierra, y aunque seamos un poco desastre a veces o metepatas, pero el Señor ha querido servirse de nosotros para actuar Él. Entonces hace falta sacerdotes y hace falta santos sacerdotes, y eso nos compete a todos, claro. Por eso yo sí que estoy en que pidáis por nosotros, que necesitamos muchísimas oraciones, y luego también que nos ayudéis a ser sacerdotes pidiéndonos ser sacerdotes. A veces hay gente que dice, uy, pobre sacerdote, voy a ayudarle, pues me lo llevo de bares, o voy a ayudarle y le cuento frivolidades para que... Eso no nos ayuda a ser sacerdotes. Sí, les intentan meter en su vida, ¿no? En la vida, claro, en vez del de mundo. eso es, en lugar de que el sacerdote nos lleve a Dios, que el sacerdote se mundanice, porque en definitiva es pensar que lo que llena es el mundo y no Dios. Entonces el pobre sacerdote, como está ahí en sus cosas, pues el pobre hay que sacarle un poquito, vamos a meterle un poquito de mundo que se lo va a pasar mejor. Hay que mejor. distraerle. Eso es. Y es al revés. O sea, cuando se está con el Señor, todo se convierte en un gozo y en una alegría inmensa, ¿no? Y la verdad es que ser sacerdote es algo que nos viene muy grande a los sacerdotes, nos viene enorme. Porque siendo pobres hombres como somos, pecadores, pues tenemos que ser otra vez Jesús, tenemos que ser otro Cristo. Y eso es una llamada pues, inmensa, ¿no? Si te dicen, tienes que ser presidente de un gobierno, bueno, pues es una llamada complicada, ¿no? Pereza. Qué pereza. Prefiero ser sacerdote. Claro, pero ser sacerdote implica querer ser Jesús, y no podemos ser Jesús porque Jesús es maravilloso, ¿no? Pero a la vez Él te quiere ir dando la gracia para empezar la humildad, el que seas pequeño, para poder a través de ti actuar Él. Y hay momentos en los que... Oye, tenemos que rezar. Venga, en nombre del Padre, del Hijo y del está Espíritu inspirando y no hemos Santo. rezado. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, que venga sobre nosotros, corazón de Jesús, sumo y eterno sacerdote, abre tu corazón y derrama sangre y agua sobre nosotros, sobre todos los que van a escuchar esta catequesis, y especialmente sobre todos los sacerdotes, sobre aquellos que lo estén pasando peor, para que todos seamos santos. Te lo pedimos, Señor, por medio de nuestra Madre la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Ave María Purísima. Muy bien, ahora ya sé. A veces nos pasa a los sacerdotes que vamos a comer y se nos olvida a nosotros bendecir. Y entonces la familia te dice, ¿puede bendecir, padre? Y a mí se me olvida todos los días también. Bueno, pues hay que bendecir la mesa. Oye, han puesto unos focos que hacen un calor. ¿Tienes calor? Sí, es como un radiante, como tener bien. Una chimenea detrás. Bueno, continuemos. ¿Qué quieres que hable? ¿Hablo sobre el sacerdocio? Sí, claro. Y luego puede hablar un poquito también sobre la vocación sacerdotal, ¿no? Por si hay algún chico que nos esté viendo y que a lo mejor esté sintiendo la llamada y esté indeciso, tiene miedo, tal. Bueno, ya sabéis, Seminario Mayor de Toledo. Bueno, cada uno, ¿verdad?, donde Dios le llama, y todas las vocaciones pues son llamadas de Dios. También el matrimonio es una llamada de Dios, y la vida religiosa, la vida consagrada. Pero hoy es Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, es una fiesta litúrgica. Monseñor La Higuera, que es venerable,
la instituyó, digamos, es un obispo que estuvo de auxiliar en Madrid, bueno, y este obispo entendió la necesidad de contemplar a Cristo como sacerdote. A veces me dice, ¿por qué el sacerdote lleva un alba? Pues porque Jesús llevaba una túnica. ¿Por qué lleva una estola? Ay, me encantó lo de la estola. Porque bonito. la estola significa el corderito que lleva sobre los hombros el pastor. Y el sacerdote tiene que ser como el buen pastor y llevar sobre los hombros a la oveja, ¿no? Que al final somos todos. ¿Y por qué lleva la casulla? Porque es el manto de Jesús. Se viste de Jesús. Recuerdo un niño pequeñito que salía yo de misa y había querido ir corriendo a saludarme. Y entonces sus papás le dicen, ¿por qué no vas ahora? ¿Por qué no vas ahora? Y dice el niño, cuando se quite el disfraz de Jesús. Cuando se quite el disfraz de Jesús. Bueno, pues vestidos de Jesús tenemos que ofrecer nuestra propia vida uniéndonos a Cristo. Entonces, claro, es una llamada como muy grande porque es ser otra vez Cristo, ser alter Christus. Eso es lo que se nos llama a ser. A ver, por el bautismo todos estamos llamados a ser hijos de Dios y queda una marca en el alma, carácter sacramental, por la cual queda HD, Hijo de Dios. Por la confirmación hay una marca en el alma también, carácter sacramental, que es TC, testigo de Cristo. Y en el sacerdocio hay una marca en el alma que es AC, alter Christus, configurados con Cristo. Cuando estas manos las ungió el obispo con la unción en el día de mi ordenación, va a hacer pronto 25 años, quedaron configuradas como manos de Cristo. Y ahora cuando se imponen, son las manos de Jesús que te bendicen, que te perdonan los pecados. Cuando se ponen sobre las especies eucarísticas, baja del cielo. Lo cual nos hace temblar a los sacerdotes, porque ya digo que nos viene muy grande que por tus palabras, que por tus manos descienda a Dios, es algo que uno entiende que le sobrepasa, que no es, soy sacerdote, pues voy a enseñaros unas cositas. Es que no es así, es que te sientes muy pequeño, muy débil, muy pecador y a la vez llamado a ser santo, muy fuertemente llamado a ser santo. Por eso yo insisto que las dos cosas, que necesitamos oraciones, ¿no? El Señor a la Beata Concepción Cabrera de Armida le decía, quiero que seas madre de sacerdotes, quiero que pidas por los sacerdotes, ¿no? ¿Cómo se es madre de... También se puede ser padre de sacerdote? Y padre de sacerdotes. ¿Cómo se es padre o madre espiritual de sacerdote? Bueno, pues configurándose con María o con José. Las mujeres con María y los hombres con San José. El primer seminario, San José y la Virgen María, fundaron el primer seminario donde se educó el sumo y eterno sacerdote. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ofrecerse para que Jesús crezca, ¿no? En sabiduría, en estatura y en gracia. Él es Dios, pero hecho hombre, y aprende, como hombre, ¿no? Pues la sabiduría experimental y va aprendiendo los modos del varón, de José, ¿no? Y de María, la piedad, y tantas cosas, ¿no? De los dos. Entonces, se trata de imitar el corazón de María y el corazón de José. Por ejemplo, especialmente María es madre de los sacerdotes en el momento de la cruz. Y cualquier mujer que esté sufriendo puede ofrecer sus dolores por un sacerdote, ¿no? O cualquier padre que esté sufriendo, ¿no? San José es padre virginal del sacerdote Jesús. Y él, con su ofrenda, con sus sufrimientos, con su dolor en Nazaret, con su vida cotidiana, contribuyó mucho al corazón de Jesús, ¿no? A que fuera creciendo. Entonces, ser padres y madres espirituales o padres y madres carnales, porque quién sabe si un día un hijo tuyo será sacerdote, ¿no? O cualquiera de los... Y hay que pedir. Miraba hace poquito un pueblecito en Italia, que es un pueblecito muy pequeño, yo no sé, pocos cientos, no sé si son 200, no sé cuántos habitantes tiene, pero se juntan cada año todas las vocaciones que han salido, y son como 400, 500 vocaciones, 300 sacerdotes, 200 religiosos, bueno. Y es impresionante, y ¿cómo de un pueblo tan pequeño hay tantas vocaciones? Y es porque los novios, cuando se novian, es la costumbre en ese pueblo, se comprometen a rezar desde el noviazgo por sus futuros hijos sacerdotes, o hijas religiosas, o hijos... O sea, que hay que pedir, yo lo pido... Entonces luego Dios tiene que llamar y luego una persona tiene que sentir la llamada. Uno no puede como obligar al hijo ni a ser médico, ni a ser arquitecto, ni a casarse, ni a nada. Pero es verdad que con la oración se puede conseguir. Yo estoy convencido que es la oración de mis padres y de mis abuelos la que hizo que yo pueda ser sacerdote, ¿no? Y respecto a esto que decías, que no quiero dejarlo en el tintero, si hay algún joven que está escuchando ahora mismo, no tengáis miedo. A mí me daba un apuro tremendo ser sacerdote. Pensaba, qué rollazo, qué tostón. Bueno, pues qué tonto era. Hasta los 18 años pensaba así. O monja o religiosa. A mí, fíjate, es da terror también. Bueno, pues normal. ¿Por qué? Porque tenemos una visión de lo que no es. Es tal la alegría cuando el Señor te llama a darle la vida del todo. Es tal el gozo que produce en tu alma cuando quieres serle fiel,
que es un tesoro, pero de verdad que es acompañar a Cristo, seguir en sus caminos. No quiere decir que no haya cruz, hay cruz y tienes que llevar muchas veces el peso de los sufrimientos de muchos, ¿no? Pero es maravilloso decirle que sí al Señor y Él lo que va haciendo a través de ti, aunque te veas muy pobre y muy pequeño, y sobre todo si te sabes pequeño, Él puede obrar porque así no eres un soberbio, ¿no? Entonces, jóvenes que podéis estar escuchando, especialmente ahora hablo los chicos, si te pones ante el Señor, pregunta, Señor, ¿y qué quieres de mí? Porque hay personas que están ahí como con un sinsentido de vida, no sé qué hacer. ¿Hay algo más grande que dedicar la vida al Evangelio? ¿Hay algo más grande que dedicar la vida a la esponsalidad con Cristo, a unirse corazón a corazón con Él? Él no te quita nada de lo que hace la vida grande, bella, buena, verdadera, y te lo da todo. Es verdad que te toca a veces sufrir con Él, pero también gozas muchísimo con Él. Entonces, bueno, que nadie tenga miedo a preguntarle al Señor, ¿qué quieres de mí? Porque Él te va a hacer feliz. Si tú dices, no, yo voy a hacer esto. O como me decía una vez un monitor de un campamento, yo si me llama me haré longuis, ¿no? Me haré como, yo no me he enterado. Bueno, pues no te hagas el longuis, que merece la pena, ¿no? Luego el Señor siempre rehace los planes porque es muy bueno, pero merece la pena decirle que sí. Y luego ser otra vez Jesús, poder llevar a las almas el perdón, el bautismo, poder casar a los esposos, es muy consolador poder acompañar en la enfermedad, en el sufrimiento, y especialmente con ese sacramento de la unción, dando la fortaleza, dando el ánimo. De verdad que ser sacerdote es algo que nos viene muy grandes. Yo no lo digo como con chulería, pero sí con mucho agradecimiento. Me parece un don inmenso. Y yo a la vez me siento absolutamente indigno de ser sacerdote, muy pequeño, muy incapaz. Y de hecho me sorprende que el Señor fuera como a esa tierra mía de Navarra, a mi casa, habiendo compañeros míos que eran mucho mejores que yo, y que me eligiese a mí, ¿no? En ese momento yo no estudiaba, estaba despistado con tantas cosas, ¿no? Y que me eligiese a mí para decir, pues quiero que tú seas mi sacerdote, ¿no? Me sorprende muchísimo y me siento en ese sentido muy indigno. Bueno, yo alguna vez, no sé si en las catequesis he contado cómo me llamó el Señor. ¿He contado alguna vez? No sé, yo sí lo he oído muchas veces, pero no sé si en una catequesis o bueno, una... por si acaso cuento. Claro, yo no quería ser sacerdote, me parecía como un tostón, ¿no? Yo quería fundar una familia, pues eso, como la mía, tener hijos, una esposa, siempre en la fe, porque eso sí que me lo han dado mis padres y siempre he tenido la fe recibida de mis padres, estoy muy agradecido, ¿no? Y con mis hermanas, y bueno, pues una familia, pues al final, pues muy contento, siempre peleando como todas las familias, y bueno, pero con el gozo de la fe, ¿no? Y entonces me acuerdo que con 15 años alguien me dijo, bueno, me lo dijeron de la peor manera, me dijeron que sepas que si no te consagras a Dios, te condenarás. Pero qué raro, ¿y a cuánto de nada le soltaron eso? Bueno, me conocían. Porque era bueno, yo era muy inquieto, yo era muy trasto, pero bueno, sí, tonteo y bueno, no sé, bueno, que al final Dios también me ha cuidado mucho, gracias a Él, digo, pero bueno, que estás muy despistado, que no estudiaba nada, que si deporte, que si, bueno, tonterías, ¿no? Y entonces me dijeron esto y yo decía, no, qué horror, ¿no? Y me angustié mucho. Y recuerdo un sacerdote, que es el que luego fue mi padre espiritual hasta que ha fallecido el año pasado, Antonio Pérez Mosso, me dijo, lo que no da paz no es de Dios. Y es verdad, el discernimiento al final no va porque alguien te dice desde fuera algo, sino porque dentro de tu corazón el Señor te da paz. Y entonces yo recuerdo subir al tejado de mi casa con la Biblia y decirle al Señor, Señor, me han dicho, porque era un sitio tranquilo, ¿no? Me han dicho que si abres la Biblia y le preguntas, pues te puede decir, bueno, pues tú dime, ¿no? Pero yo recuerdo que hice trampa porque sabía que en el Antiguo Testamento todo el mundo se casaba, ¿no? Y entonces cogí la Biblia y dije, no voy a coger del Nuevo Testamento, que seguro que sale Jesús rollo llamando a los apóstoles. Entonces voy a coger del Antiguo Testamento. Entonces abrí el segundo libro, el Éxodo, creo que es capítulo 19, y decía, si de verdad queréis escuchar mi voz y hacer mi voluntad, seréis mi propiedad, seréis mis sacerdotes. Entonces yo recuerdo que cerré y dije, no quiero saber nada. Bueno, no volví a abrir la Biblia en un montón de tiempo. Después recuerdo que me explicaron la palabra amén, que amén significa no solo así sea, sino así es. Y iba por la calle preguntándole al Señor, bueno, diciéndole, Señor, si tú quieres que yo sea sacerdote, me dices amén. O sea, que usted seguía con la inquietud. Siempre tuvo la inquietud, en realidad. Bueno, siempre... Porque si le preguntaba tanto a Dios... pero sí que tenía la inquietud. Y era el modo como me hablaba. Claro. Pero yo le decía que no al Señor. Y esa vez se lo dije así, si tú quieres que yo sea sacerdote, me dices amén, claro, que no es solo así sea, sino así es, y yo me voy al seminario. Y de repente escuché
polifónico a 4 voces. Amén. No, me acuerdo que me impresionó. Y luego, pues dando la vuelta, el Orfeón Pamplonés estaba ensayando el amén de una misa, a polifónico, precioso. Dije, guau, qué casualidad. Bueno, así muchas cosas. Me fui a un campamento mixto, digo, me busco una chavalica maja y me olvido de esto. Y allí me vienen 2 amigos que se van al seminario. Bueno, muchas cosas así. Hasta que entrando en la parroquia de San Miguel, en Pamplona, nada más entrar, a la izquierda hay un crucifijo tamaño natural. Allí me puse de rodillas y el Señor me mostró en el alma un desierto de arena y una tormenta de arena. Y había personas que iban y venían en medio de la tormenta de arena. Y desde la cruz el Señor me decía, míralos, están como ovejas sin pastor. ¿Quieres ser mi sacerdote? Y entonces yo le decía, yo no valgo, soy un desastre. Y él me decía, no tengas miedo, yo estaré contigo. En ese momento me entró una alegría inmensa en el alma, una paz inmensa. Hasta hoy yo soy un sacerdote muy alegre, aunque hay muchas penas que llevar y muchos sufrimientos que acompañar, pero muy alegre. Y sé que es por eso, o sea, porque ahí el Señor me regaló este don, ¿no? Luego Él no me dijo, no, tú no eres un desastre. Él me dijo, yo estaré contigo, no tengas miedo. Lo cual me consuela un montón. Es que a Dios le gusta, yo creo, la gente un poco desastrosa, porque así puede moldear Él, ¿no? Bueno, más que nada es que Jesús no ha venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Sí, y también el que no se sepa pecador, pues se está engañando. Somos todos pecadores, ¿no? Y viene a salvarnos a todos. Entonces, claro, yo cuando me llama el Señor y me veo lo desastre que soy, yo recuerdo que ese día fui a decirle a mis padres que me iba al seminario y yo venía de correr las vacas en un pueblo, vestido de blanco, con pañuelito lo voy de punta en negro, entonces iba de punta en blanco con el pañuelito rojo. De San Fermín. Eso es, corriendo ahí las vacas, había corrido los encierros. Y ese 19 de agosto de hace 31 años, va a ser ahora, 19 de agosto, sí, me llama el Señor y voy a mis padres y les digo, oye, que me ha llamado. Y mi padre decía, pero ¿de verdad? ¿No? Y sí, bueno, pues hijo mío, pues adelante, si el Señor te llama, ¿no? Estaría encantado. Mi padre es muy de fe y mi madre también, los dos Claro. enseguida, ¿no? Me apoyaron y eso también es un regalo que... Pero vamos, que yo 5 días antes de esto había estado en la boda de unos amigos y yo no pensaba en absoluto ser sacerdote. Y recuerdo que mis compañeros, mis amigos les daba mucho apuro bailar con chicas y yo me encantaba, bailé con todas. Tengo un recuerdo que me daba mucha vergüenza porque no sé bailar. Pero bailando un tango de un sitio al otro de la pista, a ver, con padres, con ¿Tango? todo. Un tango. Qué horror. Horroroso. Entonces, pero además ridículo, porque yo no sé bailar. Entonces, bueno, pero eso, ¿no? Y entonces me decían, pero te vas a los seminarios. Le dan mejor las jotas. Que va, nada, no se me da bien nada, pero da igual. El caso es que... ¿Y cuántos años lleva de sacerdote? Pues voy a hacer 25 años. ¿Cuándo los cumple? El 16 de julio, que para mí fue un signo de la Virgen. El Día de la Virgen del Carmen. Hago 25 Porque es años. muy fuerte porque nació el Día de la Virgen del Carmen, ¿no? Y se ordenó sacerdote el Día de la Virgen del Fue un Carmen. signo de la Virgen, sí, así es. Y estuvo en el seminario Toledo. Estudié en el seminario de Toledo, luego me ordené, estuve 3 años en pueblecitos de aquí de la montaña, luego he estado 18 años en Navarra y ahora he vuelto aquí, llevo 5 años en Talavera. Y la verdad es que feliz, yo tengo que dar muchas gracias. Y hacemos a Dios. un paréntesis a propósito de los 25 años de sacerdote del Padre Santi, porque estamos haciéndole aquí en Talavera de la Reina un monumento al Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Ahí me encanta. Cuente. Miren, un sacerdote tiene que saber desaparecer. El sacerdote tiene que ser solo como transparencia de Jesús y desaparecer Él. El que se merece un monumento de verdad es Jesucristo. Él se merece, y en concreto su amor, el amor del corazón de Jesús. Entonces resulta que la providencia hizo que, a ver, yo soy un enamorado del corazón de Jesús, lo digo así, porque es que si no, no podría ser sacerdote, le quiero con locura. Y donde voy me encanta poner su imagen, para que quede su imagen y para que todos puedan mirar y quedar sanados por Él, ¿no? E invocarle, de hecho veo su acción continuamente. O tiene que contar lo de la consagración al Sagrado Corazón, ¿no? Claro, entonces, justo hoy empieza también el mes de junio, mes dedicado al corazón de Jesús. He visto tantas bendiciones del corazón de Jesús cuando se pone su imagen en casa, una imagencita como esta, por ejemplo, puesta en la casa y empieza a actuar el Señor. Pero también sobre una ciudad, ¿no? Y entonces aquí, al llegar, había un campanero muy pobre con 4 columnas de hormigón y el arcipreste me dijo, ¿por qué no lo arreglas? Pues ya está, ponemos una imagen del corazón de Jesús y hacemos un monumento. Que es inmensa, ¿no? Es Y inmensa. está con los brazos abiertos, que hay gente que entra, es decir, he visto como que me invitaba a entrar, ¿no? Bueno, pues la gloria es para Él. Él es el que ha muerto por nosotros, tiene su corazón abierto y Él es el sacerdote sumo y eterno sacerdote. Y Él es el que nos invita, ¿no? Yo quiero ser como Él. Pero lo importante es Él. Nosotros somos pastorcitos, el único pastor.
Y entonces, ahora, al cumplir mis 25 años, muchas personas, tanto de Pamplona como de Madrid que conozco, como de Talavera, me estaban diciendo, ¿qué quieres que te regalemos? Y yo digo, no quiero que quiero que recéis por mí, eso sí que lo pido desde ya, porque yo quiero ser un sacerdote según el corazón del Señor, un sacerdote santo, y no lo soy pecador y necesito mucha ayuda. Entonces, rezad por mí. Pero cuando me insisten, ¿pero no quieres que te regalemos nada? Yo digo, pues mira, regalad el monumento al corazón de Jesús, que se termine, porque quedan 2 paneles de cerámica y justo Bueno, uno está de ellos la imagen del corazón de Jesús, luego a los pies varias de que está son... tallado el Espíritu Santo, por un lado, los 3 corazones de Jesús, de María y de San José, y en el otro lado está el Calvario con la piedra movida, de manera que el sepulcro está vacío porque Cristo está resucitado, está arriba vivo. Y luego hay un panel de cerámica central que se ven las manos del Padre, la paloma del Espíritu Santo y el corazón de Jesús bajando al mundo con fuego. Y los 4 apóstoles del corazón de Jesús, los franceses, que son San Claudio de la Colombier, Santa Margarita María de Alacoque. Que hemos hecho insacatequesis sobre ellos. Sí, señor. Y también los españoles, que son Bernardo de Hoyos y Margarita, y la Madre Maravillas. San Bernardo también hemos hecho, nos falta la Madre Maravilla. La Madre Maravillas. Bueno, son los apóstoles del corazón de Jesús. Pero nos quedan otros 2 paneles. Uno, que es el que me encantaría poner ahora y es que ese es el que quiere que... Me encantaría que ayude a la gente, claro, sí. Todo es para gloria del corazón de Jesús. Y luego la cerámica talaverana, que tiene también su parte cultural, que es impresionante cómo se hace, ¿eh? Sí. Yo no lo conocía y pensaba, pues cerámica, pues serán como baldosas. Es súper famosa bueno, pues la yo sabía que era famosa, Talavera. pero no sabía que tenía tal elaboración y tal riqueza. Me parece una obra de arte. Entonces el artista, que es un artista que lo está haciendo, Carlos Salvador, está haciendo una obra de arte de el Calvario con la lanzada, que es el momento principal cuando se abre el corazón del Señor, ¿no? Y cae sangre y agua. Cuando está en la cruz y le clavan la lanza. Eso es, y queda sanado Longinos, que estaba también ciego. hemos hablado de Longinos. Bueno, pues todo eso es maravilloso, porque es el punto central de la revelación. Lo más importante es el corazón de Jesús. Cuando uno quiere resumir toda la revelación, está en el amor de Dios que está latiendo en el corazón de Cristo traspasado. Es un amor abierto que nos invita. Y el sacerdote tiene que ser el amor del corazón de Jesús. Esa es la definición que el cura de Ars daba de sacerdote. Entonces, bueno, si nos podéis ayudar, yo os lo agradezco. Sí. Podéis hacerlo de 2 maneras. Una, haciendo un Bizum, que tenéis que elegir la opción ONG, creo que se llama, lo he hecho antes, al 00331 y tenéis que poner en concepto bodas de plata. O metiéndoos en la aplicación GoFundMe y buscáis bodas de plata Padre Santi. Bueno, y si queréis colaborar, pues hay esas 2 maneras. Y el Señor estará súper agradecido, seguro. A ver, yo sé que donde se pone la imagen, Dios bendice, eso lo sé. Y os invito también a consagrar vuestras casas al corazón de Jesús. Poner una imagencita sencilla, llamad a un sacerdote que bendiga la casa y que la consagre, porque he visto auténticos milagros. Esta semana mismo me decía un padre de familia que cuando le cambió la vida a él, luego ya hizo Emmaús, luego ha hecho, una serie de cosas, pero lo que le cambió a él fue poner la imagencita del corazón de Jesús. Ese acto sencillo se convierte en una ventana como desde el cielo que empieza a actuar sobre la familia. Y aunque solo haya un miembro que quiera en casa, la mamá o el papá solo, y el otro no quiere, pues llevar al corazón de Jesús, ¿no? A veces pidiéndole, pues por mi cumpleaños, ¿qué te regalo? Pues déjame que pongamos al corazón de Jesús en la casa, ¿no? Bueno, pero hoy sobre todo yo quiero pediros por los sacerdotes, por todos. Quiero pediros, primero que entendáis que somos hombres pequeños, limitados. De hecho, quiero cantaros una canción de un buen amigo sacerdote, que se llama Gonzalo Mazarrasa. Y yo me siento muy, muy reflejado en ella, porque te viene muy grande ser sacerdote. Somos pecadores, somos metepatas, ¿no? Y necesitamos vuestra oración y vuestra ayuda, que entre todos también nos corrijáis con sencillez, que nos pidáis ser sacerdotes, que nos pidáis que prediquemos la palabra, que nos pidáis que os confesemos, que os demos la comunión, la unción a los enfermos, que nos ayudéis a ser otra vez Jesús, que nos pidáis bendición. Aquí en España hay poca costumbre, pues que os bendigamos, claro que sí, actúa Dios muy fuerte, ¿no? Pero uno tiembla cuando ve que Dios baja del cielo con estas pobres manos pecadoras, o que absuelve los pecados con estas manos, ¿no? Y el Señor derrama su gracia y perdona los pecados. Uno tiembla y uno dice, ¿pero cómo puede ser, Señor? Y muchas veces uno se siente infiel, uno le ha traicionado. Y yo, momentos de mi vida, incluso sacerdote, que el Señor me pidió misericordia y yo no se la di.
de miserias, de pecados, que quieres ser santo y que no. ¿No? Y Claro, que me des una porque idea de los la sacerdotes son pata. personas Somos al pecadores. final. Por favor, rezad por nosotros. Entonces esta canción viene a decir esta historia. ¿Cómo puede ser que siendo yo pecador, el Señor me haya cogido de la mano? Dice así. Dime, dime por qué yo, que un día te dejé, me escondí de tu voz y de tu lado escapé. Dime, dime por qué a mí me llamaste a ser sacerdote de Dios, portador de la fe. Dije, para mí no me ve mi Dios, mi pecado quedará oculto al Señor. Olvidé tu ley y a mi alrededor crecieron las sombras y nació el dolor. Dime, dime por qué yo un día te dejé, me escondí de tu voz y de tu lado escapé. Dime, dime por qué a mí me llamaste a ser sacerdote de Dios, portador de la fe, pero fuiste fiel a tu corazón y anegaste mi alma en el mar de tu amor. Bastó una palabra y la luz volvió, tu promesa es eterna, contigo voy, Señor. Dime, dime por qué yo un día te dejé, me escondí de tu voz y de tu lado escapé. Dime, dime por qué a mí me llamaste a ser sacerdote de Dios, portador de la fe. Contigo a mi lado, qué feliz seré. Tu palabra es la vida, mi alimento es la fe. Si tú vas conmigo, ¿a quién temeré? Sembraré tu alegría, te daré a conocer. Dime, dime por qué yo que un día te dejé, me escondí de tu voz y de tu lado escapé. Dime, dime por qué a mí me llamaste a ser sacerdote de Dios, portador de la fe. Sacerdote de Dios, portador de la fe. Estoy tan agradecido que me haya... ¡Bravo! ¡Ya! Estoy tan agradecido de que el Señor me haya llamado siendo, pues eso, un pobre pecador, ¿no? Que me buscó y que me haya hecho otra vez Jesús, ¿no? Y que permita que a través de estas manos se bendiga, se consagre, se perdonen los pecados. Es un regalazo. Así que, jóvenes, si alguno siente la llamada, que no diga que no, que es una preciosidad, que hay luchas, que yo no engaño, que Jesús dice, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz de cada día. Hay que entrar en Getsemaní, hay que ir al Calvario, pero hay momentos de Tabor. Participas del gozo del Señor y del dolor del Señor. Y luego una cosa que me gustaría explicar, que es que hay un nuevo Pentecostés para los sacerdotes. Ha habido un misterio este tiempo y seguramente habrá preguntas de ese tipo, pues sacerdotes que han caído, sacerdotes pederastas, sacerdotes... A ver, yo cuando sale este tema me duele mucho porque son mis hermanos sacerdotes, ¿no? Y cuando he visto a una persona que le han tratado mal sacerdotes, a mí me sale pedirle perdón. De hecho, si a alguien que esté escuchando le ha tratado mal a un sacerdote, yo soy un sacerdote, imagina que soy yo y te pido por favor perdón, porque tenemos que ser representantes de Cristo y Cristo es misericordia y Cristo es bondad. Pero a la vez os digo, cuando veas caer a un sacerdote, no te pongas a juzgarle, no te pongas a condenarle, piensa... Tengo que rezar más por los sacerdotes. Tengo que pedir que haya sacerdotes santos. Tengo que pedir por mi sacerdote, por el que conozco. Siempre hay cosas que metemos la pata, que nos cuesta, que somos a veces muy pesados o que somos, yo qué sé, pues que, no sé, que no sabemos acertar, ¿no? Pues cada uno los pecados que pueda tener, ¿no?
nos enfadamos, ¿no? Me contaban de un sacerdote, ¿no? La mansedumbre es muy importante. En una homilía estaba predicando esto, ¿no? Que tenéis que trataros con delicadeza y no hay que gritar, y de repente sonó un móvil, ¡es el móvil! Sí, gritaron. Entonces, claro, ya se acabó el sermón, ¿no? Bueno, pues Fray Ejemplo es el mejor predicador, y a veces no lo hacemos bien, yo el primero, ¿no? Bueno, pues pedid por nosotros, ayudadnos, corregidnos. Pero a lo que voy, cuando cae un sacerdote, que el Papa suele decir, ¿no? Los sacerdotes son como los aviones, solo son noticia cuando caen, ¿no? Total, bueno, pues hay muchos sacerdotes fieles y hay que rezar. Y cuando cae uno, en vez de señalarle, juzgarle y condenarle, rezad por él, pedid por él. Y pedid por los sacerdotes para que seamos santos, para que vivamos conforme a lo que el Señor nos está pidiendo a cada uno. Que sepamos dejar de lado las cosas del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo, dice Jesús, ¿no? No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal, que nos libre del maligno, de Satanás, que nos libre de la mundanidad, ¿no? Por ejemplo, en las redes, ¿no? Pues ser importante, ¿no? Que todo el mundo me aplauda y que bien, esta catequesis y no sé qué, oh, muy bien, padre, bien ha predicado, y entonces, ¿no? Todos aplaudiendo, ¿no? Bueno, pues cuidado, que el sacerdote tiene que ser pequeñito y que el Señor nos dice el 100 por 1 en casas, amigos y persecuciones. Y que en eso tienen riesgo, claro que sí, ¿no? ¿Cómo es ser sacerdote según el corazón de Cristo? Pues él dice, mansos y humildes. Venid a mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. El sacerdocio como tal es muy maravilloso, es hacer bajar a Dios, es grandísimo, pero solo se puede ser sacerdote de verdad, como el cura de Ars, ¿no? Que era tremendamente pequeño, humilde, sencillo, ¿no? Servicial, entregado. Entonces, claro, tienes que tener todas las virtudes del corazón de Jesús, paciente, manso, misericordioso, sabio. Tienes que tener todo. Estás todo el día en el candelero, por tanto, todo el día juzgado, machacado. A ver, es que también es verdad. O sea, que también Dios se arregla de compensar para que el sacerdote no esté viviendo para el aplauso y continuamente recibes correcciones, humillaciones, desprecios. Bueno, ya está. Da igual. Si nuestro Señor fue a la cruz el primero, ¿cómo un sacerdote que tiene que ser Jesús no va a ir a la cruz? Nos toca serlo, ¿no? Nos toca ser Jesús. Y vivir crucificados muchas veces, ¿no? Por eso decía que pienso que Dios ha permitido este tiempo para que no haya una especie de el sacerdote, ¿no? Sino pues eso, ¿no? Muchas veces humillados, considerados pues mentirosos, que nos llevamos el dinero, potenciales pederastas, ¿no? Entonces todo eso no hay derecho tampoco, ¿no? Fijaros, hay un libro de Jacques Philippe que me apasiona y que va contando por ejemplo, cómo va a ser ese nuevo Pentecostés, va explicando cómo el sacerdote es alter Christus, pero hay un momento en que... De la paternidad espiritual. La paternidad espiritual del sacerdote, que a mí me ayuda mucho. Es súper bonito. Porque queremos ser santos, ¿no? Y ser imagen de Jesús, ¿no? El sacerdote ha de ser alter Christus, ¿no? Y ahí él explica, ¿no? Que su propósito es sostener a los hermanos sacerdotes en ese gran ministerio. Los dolorosos fallos que pueda haber en este camino, la necesidad de reformar algunas cosas en la Iglesia, no deben hacernos olvidar que el don hecho por el Señor a la Iglesia y a toda la sociedad a través del sacerdote es un don extremadamente rico y precioso. Pensad que es el que nos trae a Jesús Eucaristía, que nos perdona los pecados, que, bueno, viviendo el sacerdote con una gran humildad y esfuerzo constante de conversión y de purificación, los sacerdotes deben tener plena confianza en la gracia que han recibido y crecer en la bendición que ellos pueden ser para el pueblo de Dios. Fijaros, ¿no? Pequeñitos, pero entendiendo que es una bendición, que es ser Jesús para el pueblo, sabiendo desaparecer, pero a la vez qué gozada poder llevar a Jesús, ¿no? Entonces hay como una mezcla de sentimientos muy bonitos, ¿no? Estar con Jesús, qué grande, representar a Jesús, qué grande, a la vez verse pequeño, humildes, sencillos, ¿no? Bueno, y entonces cita un precioso texto de la segunda carta a los Corintios. Fijaros qué bonito, dice San Pablo, y esta confianza la tenemos por Cristo ante Dios. No es que por nosotros seamos capaces de pensar algo como propio nuestro, sino que nuestra capacidad viene de Dios, el cual también nos hizo idóneos para ser ministros de una nueva alianza, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Pues si el ministerio de muerte grabado con letras sobre piedras resultó glorioso, hasta el punto de que los hijos de Israel no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, que era perecedera, con cuánta más razón será glorioso el ministerio del Espíritu. Es decir, Moisés, que también era de algún modo sacerdote del Antiguo Testamento, cuando estaba con Dios, bajaba y reflejaba el rostro radiante, de manera que se tenía que poner un velo para que no se quedasen en lo caduco, para que no se quedasen en Moisés.
se ponía un velo, ¿no? Cuando daba el mensaje se quitaba el velo y irradiaba luz. Y la gente decía, oh, Moisés. Bueno, pues, ¿cuánto más será glorioso el ministerio del Espíritu? Una vez ya Cristo ha muerto, ha entregado el orden sacerdotal por la unción, por la imposición de las manos, y hemos sido llenos de Espíritu Santo, ¿cuánto más glorioso, ¿no? Pero ¿qué pasaría? Que el Señor ha permitido caídas para que no nos quedemos ese velo que puso sobre Moisés en el cura, que no es Santi, que no es Javier, que no es Joaquín, que no es Valentín, que es Cristo, que no somos importantes nosotros, que nos puede dar un infarto ahora mismo y se acabó el Padre Santi. Lo importante es Cristo. Que nos llevan a Cristo. Que es llevar a Cristo. Entonces, en la medida que me lleva a Cristo, y si no somos malos sacerdotes, y si alguien se queda pegado a nosotros, no, o tenemos miles de seguidores porque decimos siempre lo que hay que decir, nunca que hay que ir a la cruz. Pues lo siento, hay que ir a la cruz, y hay que estar clavado con Cristo, y eso es lo maravilloso. Tenemos que decir lo que hay que decir, no buscar el aplauso del mundo. Entonces me importa muy poco los seguidores, porque Jesús tuvo 12 seguidores y le traicionó uno. Y cuando le seguían miles y se puso a predicar la Eucaristía, que está su carne ahí, y que hay que ir a adorar a Cristo Eucaristía, que hay que ir a comulgar, a comer su carne, le abandonaron los miles que le seguían. Qué duro es este lenguaje. Y le abandonaron. Y él dijo, pues si queréis iros, pero yo no voy a renunciar a la Eucaristía. Yo no voy a renunciar al sacerdocio. Y él sabía que le íbamos a traicionar, que le íbamos a tratar muy mal los mismos sacerdotes. Eso decía San Juan Pablo II, ¿no? Que tenemos que defender la verdad aunque volvamos a ser 12. Aunque nos toque otra vez la minoría, pero el tema es la verdad. No, ahora ha habido elecciones y parece que lo importante es la política. Lo importante es Cristo. Y Cristo quiere llegar a tu corazón y quiere llegar a través de tu confesión. Y para eso necesita un sacerdote. Será más listo, será más tonto, será más guapo, será más feo. Es Cristo. Será más pecador o menos. Confiesa Pedro, confiesa a Cristo. Confiesa Judas, confiesa a Cristo, decían los padres. En el sacramento actúa Cristo ex opere operato. Pero hace falta sacerdotes. Hay que pedir sacerdotes y que seamos santos los sacerdotes. Entonces hace falta muchas almas. Yo conozco muchas almas ofrecidas, que ofrecen sus matrimonios, que ofrecen sus vidas, religiosas. Hoy he estado en el Carmelo, las carmelitas, ¿no? Las oblatas, fundadas por Monseñor La Higuera, un día que se celebra hoy, se ofrecen enteras para que los sacerdotes seamos santos. No podemos no ser santos, pero tenéis que ayudarnos, tenéis que rezar por nosotros. No se trata de juzgar. Fijaros lo que decía el padre Lacordaire de lo que es un sacerdote. Tu vida, sacerdote de Cristo, vivir en medio del mundo sin sentir deseo alguno hacia sus placeres, ser miembro de toda familia sin pertenecer a ninguna de ellas, compartir todos los sufrimientos, penetrar en todos los secretos, sanar todas las heridas, ir cada día de los hombres a Dios para ofrecerles sus oraciones y volver de Dios a los hombres para llevar a estos su perdón y su esperanza, tener un corazón de fuego para la caridad y un corazón de bronce para la castidad, enseñar y perdonar, consolar y bendecir siempre. Dios mío, qué vida, y es la tuya, sacerdote de Jesucristo. Sí, es impresionante y tenemos que ser así. Nos tiene que dar su corazón. Tenéis que pedir para que tengamos ese corazón. Yo me acuerdo siempre, ¿no? Te dicen a veces, ¿no? Pero si te dejasen casarte, te casarías, ¿verdad? Sí. Pero muchas veces. Sí, digo, la gente está obsesionada. Pero gente como agradable, gente maja, que está como a tu favor. Y digo, pero de verdad que yo quiero ser solo de Cristo, que quiero entregarle mi cuerpo virginalmente a Cristo para tener muchos hijos espirituales. Sí, renuncio a una esposa carnal, renuncio a hijos carnales, pero tengo muchos hijos espirituales. ¿Y por qué? Porque es la responsabilidad con Cristo. No se puede entender un sacerdote si no es la unión de corazón con Él. Cuando el sacerdote dice en la misa, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Perdonar que lo diga así, pero es como su acto conyugal. Es mi acto de intimidad esponsal con Cristo. Soy una sola carne con Él. Soy Cristo y ese es mi gozo en ese momento. Ese es mi gozo. Y yo puedo decir que se entrega por vosotros, que se entrega virginalmente, porque Cristo fue virgen, esposo de la Iglesia, y se dona así. Por eso es un hombre, esposo de la Iglesia, o esposo virgen de la Iglesia, virgen, para dar a luz a los nuevos hijos. Hay un misterio teológico muy grande. Cuando dicen, la Iglesia es machista, no. La Virgen María es la parte carismática de la Iglesia, y la Virgen María es más grande, es la Madre de Dios, la mujer es grandísima en la Iglesia. Está llamada a ser María, a ser madre de los sacerdotes, a ser esposa del Espíritu Santo, muy grande la vocación. A Jesús le seguían mujeres también. Claro, y él, de hecho,
la dignidad que la mujer tiene desde el principio, hombre y mujer los creó, a imagen de Dios los creó, que el pecado había deformado y está volviendo a deformar ahora con esas falsas imágenes de mujer, que es como que no sea mujer, que el hombre no sea hombre, que la mujer no sea mujer. Todo eso es falso, es destruir. Pero la maravilla es que Jesús, de ese pecado que había deformado el ser de la mujer, le vuelve a dar a la mujer todo el protagonismo, la igualdad con el varón, la igual dignidad, diferentes pero complementarios. En mi destacados tenéis 2 charlas del Padre Santis, que lo voy a decir porque son buenísimas, sobre el ser mujer y ser hombre. Os las recomiendo muchísimo. Bueno, y también está el libro de Santa Teresita sobre lo de cartas a mis hijos sacerdotes. Bueno, Santa Teresita, que es doctora de la Iglesia, mirad dónde se ha dignificado a la mujer, todas las santas de la historia. Bueno, esos son tópicos. Jesús cogió pan y cogió vino para la Eucaristía y cogió hombre. ¿Por qué un hombre? Si tú dices el sacerdocio es lo importante, no, el sacerdote ministerial está al servicio del sacerdocio común de los fieles. Esto me lo explicó mi padre desde niño con la Christi Fideles Laici. Con 12 años me daba charlas sobre esto que no entendía nada. ¿La Fachi qué es? Es una encíclica de San Juan Pablo II preciosa sobre los laicos, leedla. Bueno, pues ahí dice, el sacerdocio ministerial, el que yo he recibido, está al servicio del sacerdocio común. ¿Qué es lo importante? Lo importante es ser hijo de Dios, que yo también lo soy por el bautismo. San Agustín decía, con vosotros, hermano, ¿no? Para vosotros, obispo, para vosotros, sacerdote. Es decir, al servicio. Lo importante es el bautismo. Cuando uno sale de todo este entendimiento, todo le parece machismo y todo lo interpreta así. No es así. El sacerdote es hombre, porque es esposo, virgen de la Iglesia, virgen. Y porque es imagen de Jesús. Y es imagen de Jesús. Es un hombre, no Jesús es un hombre que se entrega, pero María es una mujer. Entonces, si tú quieres meter la dialéctica hegeliana que nos han metido en la cabeza y no meter al Espíritu Santo, no entenderás nada de la fe. Quítate esas gafas del marxismo, del comunismo, del liberalismo, de la ideología hegeliana, quítatelas y métete en el Espíritu Santo. Entenderás la maravilla que es un sacerdote y que tiene que ser muy pequeñito, por eso tiemblas ante la grandeza de Dios. Cuando el cura de Ars hablaba del sacerdote, es que hay una homilía, si podéis leer, la preciosa del Papa Benedicto, que la tengo aquí. Queridos hermanos en el sacerdocio, el cura de Ars era muy humilde, pero consciente de ser como sacerdote un inmenso don para su gente. Decía él, un pastor según el corazón de Dios, es el tesoro más grande que el buen Dios puede conceder a una parroquia y uno de los dones más preciosos de la misericordia divina. Hablaba del sacerdocio como si no fuera posible llegar a percibir toda la grandeza del don y de la tarea confiados a una criatura humana. Decía, oh, qué grande es el sacerdote. Si yo me diese cuenta, moriría. Dios le obedece, pronuncia 2 palabras y nuestro Señor baja del cielo al oír su voz y se encierra en una pequeña hostia. Y les decía, explicando a sus fieles la importancia de los sacramentos, si desapareciese el sacramento del orden, no tendríamos al Señor. ¿Quién lo ha puesto en el sagrario? El sacerdote. ¿Quién ha recibido nuestra alma apenas nacidos? El sacerdote. ¿Quién la nutre para que pueda terminar su peregrinación? El sacerdote. ¿Quién la prepara para compadecer ante Dios lavándola por última vez en la sangre de Jesucristo? El sacerdote, siempre el sacerdote. Y si esta alma llegase a morir a causa del pecado, ¿quién la resucitará y le dará el descanso y la paz? También el sacerdote. Después de Dios, el sacerdote lo es todo. Él mismo solo lo entenderá en el cielo. Decía el Papa Benedicto, esto es del cura de Ars, pero él decía, estas afirmaciones nacidas del corazón sacerdotal del santo párroco pueden parecer exageradas, sin embargo, revelan la altísima consideración en que tenía el sacramento del sacerdocio. Parecía sobrecogido por un inmenso sentido de la responsabilidad. Si comprendiéramos bien lo que representa un sacerdote sobre la tierra, moriríamos, no de pavor, sino de amor. Sin el sacerdote, la muerte y la pasión de nuestro Señor Jesucristo no servirían de nada, decía el cura de Ars. El sacerdote continúa la obra de la redención sobre la tierra. ¿De qué nos serviría una casa llena de oro si no hubiera nadie que nos abriera la puerta? El sacerdote tiene la llave de los tesoros del cielo. Él es quien abre la puerta. Él es el administrador del buen Dios, el administrador de sus bienes. Dejad una parroquia 20 años sin sacerdote y adorarán a las bestias. El sacerdote no es sacerdote para sí mismo, sino para vosotros. Adorarán a las bestias y es lo que está pasando. ¿Por qué todo este rollo de la New Age? ¿Por qué lo de abrazar árboles? Perdonar, que hay gente que abraza árboles. Perdón, pido perdón. Que no hay otro Dios, que solo Cristo es Dios, que solo Él salva. ¿Pero qué pasa? Que quitamos a Dios y pensamos que es un avance tremendo la eutanasia o el aborto. Y es un avance tremendo. Y tienes herida a la mujer, el bebé muerto, tienes en la eutanasia a los ancianitos sintiéndose presionados y diciendo, pues matadme para que no sea yo una carga. Por favor, al débil, al débil.
Se quita a Jesús, se quita al sacerdote y se adora a las bestias, se adora a las bestias. Entonces, cuidad de los sacerdotes, rezad por nosotros, pedid que haya sacerdotes, que necesitamos muchos y santos sacerdotes, y pedid este nuevo Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo para avivarnos, para enamorarnos. ¿Tú me estás escuchando? Sí. Porque está ahí como haciendo así no sé qué, y digo... Sí, tengo capacidad de escuchar y hacer cosas. Yo no, los hombres solo hacemos una cosa. Pero nosotras sí. Bueno, sobre todo, no es tanto escucharme a mí, sino escuchar a Jesús. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Jesús ha dicho, haced esto en memoria mía. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Alguno dice, pero pues yo me confieso con Dios. Muy bien, todos los días, confiésate con Dios, pídele a Dios perdón. Pero una vez al mes, o si has caído enseguida, busca un sacerdote. Porque ahí tienes la certeza del perdón de Cristo. Eso es súper recomendable, hablar de vez en cuando con un sacerdote. No hay mejor psicólogo que un sacerdote, os lo digo. Bueno, yo lo que digo es que Cristo en los sacramentos actúa, ex opere operato, actúa de todas. Aunque seamos y no tengamos muchas luces ni psicológicas, que hay muchos sacerdotes que encima saben mucho de psicología, ayudan muchísimo, porque la verdad es que la experiencia de hablar con tanta gente ayuda muchísimo. Y luego tenemos amigos psicólogos, trabajamos en comunión, bueno. Pero yo a lo que voy es que detrás del sacerdote está Cristo, y Cristo es el que sana tu alma. Tú estás herido, tienes en el alma que tienes rencor, que no puedes sanar una adicción al alcohol, a la pornografía. Vete a la confesión, comulga de manos del sacerdote, que verás cómo actúa el Señor, que es Cristo mismo el que actúa. Y luego, por favor, ayudadnos a ser sacerdotes, que no seamos mundanos, ayudadnos a librarnos de la mundanidad. Hay otra canción, ¿aprendamos o no? Sí. Hay otra canción que me gusta mucho. Usted toca y yo canto. Venga, hola. No, es una broma. ¿Qué sabes cantar? Yo canto fenomenal, pero es que hoy estoy un poco afónica. 1 de enero, 2 de febrero, 6 de marzo, 4 de abril. Esas son las que cantaba yo antes. Bueno, de vez en cuando cantamos en sobremesas en la parroquia, que está muy bien. La de San Fermín, ¿la sabe cantar? Claro. A Pero San Fermín. ahora va a cantar Ana, venga. No, venga, cante la de los sacerdotes. A San Fermín pedimos, pero canta por ser nuestro patrón. Nos guíe por la vida, dándonos su bendición. Por cierto, No, y ahora tiene que decir San Fermín era sacerdote. ahora tiene que decir los gritos esos en vasco. En ¡Viva San navarro. Fermín! No, y luego hacen unos gritos raros. También en vasco. Bueno, el tema es que San Fermín era obispo, era sacerdote, y el pañuelito rojo que se pone a los navarros es porque le cortaron el cuello. Túnica blanca bautismal, esos son los orígenes, cuando se compuso el atuendo de San Fermín. O sea que nos habla de algo que hace el sacerdote, la túnica bautismal blanca, como el sacerdote te pone un pañuelito blanco, y luego es el pañuelito por la sangre martirial porque le cortaron la cabeza. Bueno, yo a lo que voy, esta canción también me gusta mucho de Gonzalo Mazarrasa, porque en ella cuenta cómo... Mazarrasa es sacerdote, compositor de música. Y compositor, cantautor. Sus canciones son maravillosas, si podéis buscarlas. A mí me encanta, perdón. Bueno, pues el caso es que Gonzalo Mazarrasa... Si tenéis alguna pregunta, abajo a la derecha donde la interrogación, porque es que no me da tiempo a leer, además no me he puesto las gafas y no veo nada, porque me acerco tanto. Ya. Bueno, el caso es que él tenía un puesto de trabajo, tenía una novia, y lo dejó todo. Lo dejó todo por seguir al Señor. Y es una maravilla escucharle y verle cómo habla del Señor, es un enamorado de Cristo. ¿Dónde está? Pues él ahora mismo creo que está en Asturias, creo que está. Porque es que ha sido itinerante del camino. De la hermandad. No es de la hermandad. Pero él es diocesano de Toledo, pero ha ido cambiando de diócesis, ha ido trabajando en muchos sitios. Es un apóstol encendido. Y él cuenta como si fuera un rey mago. Hay un momento que se siente un rey mago, ¿no? Los reyes magos que dejan todo se van a ver a Belén, ¿no? Y todos decían, estáis locos, ¿no? Hay un punto de locura, como en el Quijote, hay un punto de locura para defender los ideales. Y es así. Y el mundo dice, está loco, ha perdido la cabeza. Pero me da igual. Ay, ¿cómo era eso que dijo Don Quijote cuando le iban a matar? Que dijo perder antes la... Es que me encanta, es una anécdota. Mi padre es catedrático de literatura. Esa me encanta, pero se me olvida de... Y es cuando el bachiller Sanchón Carrasco le quiere volver a la cordura y se disfraza de caballero, del caballero de la Blanca Luna. Entonces se baten en duelo y él, que gana el torneo, confiesa que la dama del otro es la más hermosa. A mí me encanta porque la dama más hermosa es la Virgen María y nuestro rey es Cristo. Y nos batimos en duelo continuamente contra Satanás, no son guerras de armas, sí es contra Satanás. Y entonces se baten en duelo y cuando enseguida es más joven, el caballo brioso, le pega un golpe, cae al suelo, ¿no?
y le pone la lanza en el cuello, aquí. O sea, cae al suelo Don Quijote. Don Quijote. Entonces, Don Quijote, creyéndose morir con la lanza en el cuello, le dice: Dulcinea del Toboso es la dama más hermosa sobre la faz de la tierra. Aprieta tu lanza y quítame la vida, pues previamente me has quitado la honra. Pues no está bien que mi flaqueza defraude la verdad. Me encanta esta anécdota porque yo podré caer, como sacerdote puedo caer, o pueden caer otros hermanos sacerdotes, pero no está bien que la flaqueza defraude la verdad. La Virgen María es la dama más hermosa, Cristo es el Señor. Y la Iglesia Católica es verdad, aunque caigamos, ¿no? Aunque el otro día pensaba, hay unas estadísticas de que en muchas entidades, no en todo, pero el 10% de las vocaciones caen, ¿no? El 10%. Y cuando lo dije con dolor, me dijo una persona, pues la verdad es que me sorprende el contraste, porque en los matrimonios el 70% cae. Lo cual es horroroso. O sea, no lo justifico, ¿eh? Pienso que es más grave que caiga un sacerdote. Pero el tema es que nos tiene que doler tanto si se rompe un matrimonio como si cae un sacerdote, y tenemos que pedir. Pero ayudadnos a no ser mundanos, que es a lo que yo voy. A veces el mundo dice, bueno, pues este pobre sacerdote está solo, pues vamos a darle un ambiente para que pueda disfrutar. Y entonces, ¿qué haces? En realidad, coges al sacerdote y lo vuelves a la esclavitud de Egipto. El sacerdote te tiene que sacar de la esclavitud de Egipto, de las pasiones, y llevarte a través del mar a encontrarte con Cristo, a encontrarte con Dios en el Sinaí, el pueblo de Israel, ¿no? Con Dios. Y entonces, si tú le llevas a la mundanidad, lo estás matando al sacerdote. Tienes que dejar que te lleve, que te saque de la mundanidad, que te saque de la esclavitud del alcohol, del sexo, de la droga, de la mundanidad, del mundo, del aplauso del mundo, de la vanidad, del orgullo, para llevarte a Cristo. Entonces me gusta mucho esta canción porque él narra cómo él sentía todo ese atractivo y en un momento lo deja todo por Cristo, ¿no? Que es lo que nos pide a todos los sacerdotes y que os pido que recéis para que no nos quedemos con algún aspecto mundano, ¿no? La fama, el honor, el aplauso, el dinero, el alcohol, lo que sea, ¿no? Que no caigamos en eso, ¿no? Dejarlo todo por seguirle, ¿no? Y el mundo te llamará loco, dirá, pero estás loco, ¿pero qué haces siendo sacerdote hoy en día? ¿Pero cómo? Pero si tú podrías ser ahora un empresario, podrías ser un médico, ¿no? Y tener fama, es que me da igual. Y yo quiero ser Jesús, yo quiero parecerme a Jesús, vivo enamorado de Jesús y quiero que la gente reciba su gracia, ¿no? Entonces dejarlo todo por seguir. Pero imaginad un rey mago que lo deja todo, un sacerdote que lo deja todo y vive así. Lo dejo todo por seguir, una estrella fugaz, cambio un brillante porvenir por la precariedad. Lo dejo todo por seguir la voz del corazón que le empujaba a descubrir por dónde sale el sol. Lo dejó todo y se marchó, y sin mirar atrás se fue cantando una canción. Tal vez no volverá, ni siquiera se despidió. No podía esperar, tenía miedo de perder a la estrella fugaz. Buscaba un rey, buscaba a Dios, buscaba aquel que le buscó. Y el oro al rey, incienso a Dios, mirra para él, que hombre nació. Decían que era un soñador, que de la realidad lo mismo gozo que dolor se quería escapar. Decían que era un perdedor, que iba a fracasar, que había perdido la razón, que debía regresar. Y no volvió ya nunca más. El mar se abrió para pasar a la otra orilla, a la otra orilla donde esperaba la libertad. A la otra orilla, a la otra orilla
de la otra orilla. Jesús me está llamando, nos está llamando a los sacerdotes a ser santos. Y este verano voy a hacer el mes de ejercicios espirituales de San Ignacio. Estar un mes en silencio con el Señor. Me apetece muchísimo rezar. ¿Cuántas veces lo ha hecho? Pues el mes, o sea, todos los años hago 8 días de ejercicios, pero el mes lo hice cuando fui seminarista y ahora lo voy a volver a hacer. Que para mí es un regalazo, que de algún modo me hacen también mis fieles, porque me permiten estar un mes fuera de la parroquia para poder estar en silencio rezando, estando con Él. Y pienso volver, pues eso, fortalecido, pero tenéis que rezar para que ese desierto de estar con Él, pues me enamore más de Él y me quite tantos impedimentos que le pongo al Señor. Fijaros que aquí dice la canción, una de las acusaciones que se hace a veces a los sacerdotes, ¿no? Parece que de lo mismo gozo que dolor se quería escapar. El sacerdote no se escapa. Yo no me voy un mes de ejercicios para escaparme del mundanal ruido, sino que me voy para estar con Jesús. Porque Él dice, te llevaré al desierto, te hablaré al corazón y tú me responderás como en los días de tu juventud. Yo quiero volver al amor primero, quiero reenamorarme, quiero quitar todo lo que se me haya pegado de mundano, ¿no? Y de naturalismo y de liberalismo que se nos pega a todos, ¿no? Porque es una atmósfera contaminada. Entonces, por eso, pero no por huir. Mi padre, que ya digo que es catedrático de literatura y me ayuda siempre, mi madre, por supuesto, ¿no? Mi padre y mi madre les debo todo, ¿no? Y mi padre espiritual, sacerdotes, pero mi padre y mi madre, pues los que más, ¿no? Para empezar dándome la vida. Bueno, pues yo desde niño he escuchado un poema que compuso él a un sacerdote que le ayudó en su juventud. Y curiosamente decía esto: no por no amar ni por sentirse extraño del bien presente que la vida ofrece, ni por considerar que no merece esfuerzo alguno lo que anula el año, consagró su persona y encanece vistiendo su figura negro paño. Es decir, no porque tenga miedo a amar, yo quiero amar, no renuncio al amor, no renuncio a amar. A amar a muchas hijas espirituales, a muchos hijos espirituales, a amar a Jesús, a amar a las almas con locura. No renuncio a amar, ni porque me sienta extraño de la vida presente. Yo siempre me acuerdo pues con la guitarra, sobremesas, cantos. Me ha gustado las alegrías naturales y me encanta que en las familias se cante, que haya ambiente de familias. Fuimos al Rocío y fue un regalazo los cantos andaluces que compusieron la parroquia, la fiesta, la alegría, ¿no? No me siento extraño del bien presente que la vida ofrece. No me he consagrado por miedo a eso, por alejarme de eso. Me he consagrado para llenar del amor de Dios todo eso, para llevar todo ese amor natural y la belleza natural y todo a su cumbre, que es la belleza de Dios. Y termina ese poema, que es un soneto, diciendo: fue porque estaba de espinas coronado el que hizo florecer nuestro desierto. Un sacerdote nos está siguiendo. Bienvenido, sacerdote hermano. Fue porque al ver su corazón abierto ansió con amor ser transformado en Cristo vivo para el hombre muerto. Transformarse en Jesús. Eso es lo que queremos ser los sacerdotes. Otra vez Jesús, otra vez Jesús. Y si algún sacerdote me está escuchando, hermano, reza por mí, yo rezo por ti. Será sacerdote porque se llama Pater. Para que seamos santos, para que seamos el amor del corazón de Cristo. Y el Señor nos haga como Él, ¿no? O como el Santo Cura de Ars, o como San Juan de Ávila, o como tantos santos sacerdotes que hoy, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, pues recordamos, ¿no? Yo he tenido sacerdotes claves en mi vida. Pienso en don Ambrosio Eransus también, que fue un sacerdote apóstol del corazón de Jesús, cuando le tocó estar de capellán de tercios en la guerra, y él dice, un sacerdote no es de bandos, no sé cómo decir, ¿no? O sea, un sacerdote, yo le conocí, mayor ya, le llamamos el último tejano, iba con una teja y una sotana. ¿Qué es una teja? Era el sombrero típico del sacerdote, antiguamente, sí, la teja, sí. ¿no? Le llamamos por eso el último tejano. Bueno, pues él, en las trincheras, cuando veía que caía uno en medio, él salía corriendo con los sacramentos a dar la unción del bando que fuera y a llevarlo a la enfermería sobre los hombros. Tenía una cantidad de anécdotas en la adoración nocturna, que yo desde niño pues fui de la adoración nocturna, no me enteraba de nada y me dormía siempre, pero... ¿Iba a la adoración nocturna de pequeñito? Desde la adolescencia. Y siempre era don Ambrosio el que estaba allí, y los primeros viernes también, y él nos contaba anécdotas, ¿no? De lo que es un sacerdote. A mí me apasionaba eso. ¿Qué más da de qué partido político? Conoce a Cristo. ¿Qué más da? Enamórate de Él. De lo que se trata es de conocer el corazón del Señor. Hayas caído en el bando que hayas caído, busca un sacerdote que te dará la unción, que te llevará a Jesús. Y este hombre lo hacía.
Se jugó la vida muchísimas veces y al final el hombrecillo, me acuerdo que cuando terminó la guerra, él se pidió voluntario para ir a donde habían matado a los sacerdotes. Y había ido a sitios donde estaban todos los maquis, donde estaban incluso perseguidores que seguían por los montes. Pero él hizo tantos favores a los maquis que le tenían un respeto, de manera que cuando vino el obispo no se atrevía a ir a ese pueblo a confirmar. Y él le llamaba. Y entonces dice que don Ambrosio dijo, no se preocupe por los maquis, que yo los voy a tener como escolta suya. Y cuando vino el obispo, en el coche del obispo, estaban los caballos de todos los maquis, diciendo que no le pase nada porque don Ambrosio nos ha dicho que le cuidemos. Y era era un apóstol, ¿no? Entonces yo le conocí poniendo imágenes del corazón de Jesús por toda España y haciendo vía crucis para que se le rezase a los corazones ¿De que era de Jesús. navarro? Él era navarro, pero ya digo, estuvo en Alía, en Castilblanco y Valdecaballero, aquí de cura. Y luego al final... ¿Era de la hermandad? No, era un sacerdote diocesano y un santo sacerdote, ¿no? Me acuerdo que no podía dejar de fumar porque fumaba. Y dice que un día cerró por dentro la iglesia, nos contó, se fue al sagrario, se puso la sotana, se puso el roquete, cogió el copón y dijo, Señor, o dejo de fumar o mándame al infierno ahora mismo. Y dice que desde ese momento... Y dejó de fumar. Tenía unas manazas. ¿Y qué es el roquete? El roquete es como el alba pequeñita que se pone encima de la sotana, como una puntilla. Bueno, es sí, un como elemento, una cosa así, eso ¿no? es un elemento que se pone encima de la sotana. Y me impresionaban mucho sus historias. Pero esto que digo, ¿no? De que el sacerdote no hace bandos. El sacerdote no es para la política. El sacerdote es para la salvación del mundo, de un sitio y de otro, ¿no? No para dividir, sino para unir en Cristo. ¿No? Para unir en Cristo. Yo he tenido feligreses cuando estaba en la montaña de Navarra de todo tipo, de Arribatasuna, del PSOE, del PP, de todos. Es que me da igual. El tema es un alma que tiene que conocer a Cristo. Y cuando se trata de eso, todo lo demás sobra. Y estos sacerdotes, pues a mí me han dado un ejemplo enorme, ¿no? Y estarán en el cielo apóstoles del corazón de Jesús. Antonio Pérez Mosso, ¿no? Antonio Pérez Mosso sirviendo a todos en un pueblo allá en Navarra, con un cariño a todos los gitanos, a todos, llevando alimentos, y luego llevando los sacramentos, la unción, dando unciones a todos, llevando a todos a la iglesia, ¿no? Tenemos que dejar todo, no tenemos que politizar al sacerdote, no tenemos que divinizar al sacerdote, tenemos que ayudar al sacerdote a ser sacerdote, según el corazón de Cristo. Y por eso ayudadnos, rezad por nosotros. No sé si hay preguntas. A ver si... Mañana... Qué tía más tonta. Esther de Navarra. Bien. Mañana, que es viernes, se puede comer bocadillos de chope. Mira, pues fíjate que es interesante la pregunta, porque los viernes de Cuaresma no se puede porque hay que obedecer. Que no es porque, bueno, ahora lo contesta, pero es porque en una catequesis que hice sobre la Cuaresma había un señor preocupadísimo porque su mujer era viernes y su mujer le había puesto de comer bocadillos de chope. Y entonces decía, ¿qué hago? Y le decía yo, pues cómete solo el pan. Yo entro en todas, si me preguntáis yo respondo todas. Que sí, que se puede comer, pero es bueno sustituirlo por un acto de piedad. Yo no tenía ni idea del año. Por eso yo no tenía ni idea. Pero los de Cuaresma, el sacrificio sobre todo es obedecer a la Iglesia que nos pide no comer carne. Pero también en teoría todos los viernes del año es bueno no comer carne, ¿no? Eso. Así que Tere, no comas chope mañana es viernes. O lo cambias por un acto de piedad o por un pequeño sacrificio y ya está. Sí, lo voy a subir, no os preocupéis, lo voy a subir a YouTube y también lo dejo en mi Dice que está trabajando en Panamá, Gonzalo Mazarrasa. Pedro Ardúes. No estoy seguro, porque yo creo que estaba en Asturias, me parece que está en los pueblos de Asturias ahora mismo. Claro, pero igual se ha ido a Panamá, no sé, porque es que es un misionero ambulante y le van pidiendo de un sitio y de otro. Y aquí dice otra, ¿va a volver a Pamplona, Padre Santi? Yo ya estoy expropiado, no sé dónde Dios me lleve. Pero aquí, la verdad es que cuando estuve en Pamplona estuve feliz y ahora en Talavera estoy feliz. El Padre Santi se adapta a todo, es muy adaptable, sí. Feliz allá donde va. Sí, pues sí, la verdad es que sí. Me lo regala el Señor, estoy feliz. Así Una persona feliz. Que bueno, pues ¿hay alguna pregunta más? Eso, pues ¿quiere cantar una jota? No. Ya vale de canto, ya os he cantado mucho. Vale, pues nada, ya sabéis, si queréis colaborar con el monumento, os lo voy a dejar luego escrito en la descripción de la catequesis. Dios bendice a sus amigos y siempre guarda el honor de sus amigos.
y bendice las casas y los lugares donde es expuesto y honrado. Así que pongamos el corazón de Jesús en casa, en la parroquia, en las ciudades, Sí, por todos lados. en vuestras tiendas, en vuestros negocios. Mi hermana y yo hemos puesto el Sagrado Corazón de Jesús en todas nuestras tiendas, aparte de nuestras casas, y es una gran ayuda. El Espíritu Santo sopla a través de esa imagen y empieza como a enamorarnos, a unir las familias, a darnos piedad. Es maravilloso. Sí. Y también ante la imagen del corazón de Jesús, pedid por nosotros sacerdotes, que lo necesitamos mucho. Muy bien. ¿Quién es la Virgen de Andión? A ver, es una... no, ya me imagino quién está diciendo eso. A ver, los sacerdotes metemos muchas veces la pata. Si queréis os lo cuento, pero da tiempo. Sí, ¿Sí? venga, cuente. Bueno, pues una vez que fui al tanatorio y pregunté, por favor, María Concepción de la parroquia de San Fermín, estaba yo en Pamplona. ¿Se me había dijo, muerto María Asunción? María Concepción. María Entonces Concepción. me dice, sala 2, voy, pregunto y me empiezan a decir, ¿es María Concepción? Sí, ¿cómo le llamabais? Conchi. Y entonces, bueno, empecé a hablar con Conchi, una de las hijas no era muy creyente, empecé a hablar con ella, la verdad es que fue el más bonito, no sé qué, tal, y me explica una cosa muy bonita, y es que cuando murió su madre, perdón que me ría por lo que va a pasar, no por lo que estoy contando, es muy bonito, dice que se quitó el anillo antes de morir y se lo entregó a su esposo. Y se agarró la medalla a la Virgen de Andión, ¿no? Porque ¿Qué es la Virgen de es dónde? una virgen que se tiene mucha devoción en Mendigorría. Se agarró y murió así, o sea, una muerte preciosa, ¿no? Y entonces yo dije, qué bonito, tal, no sé qué. Y además, como entregar el anillo hasta que la muerte nos separe, pero te he sido fiel, ¿no? Es como un signo precioso y colgada la Virgen de Andión. Bueno, pues dije, pues cuando llegue el funeral lo cuento. Entonces llegó el funeral, empiezo la homilía y digo, nuestra hermana Conchi, y me dice de la primera fila un hijo, Concha. Y digo, uy, pues será que una hermana la llamaba Conchi. Y empiezo como a, bueno, pues fijaos qué bonito la Virgen de Andión. Es que cuando murió entregó el anillo y se quedó agarrada y murió colgada de la Virgen de Andión, ¿no? Termina el funeral, todos los feligreses súper contentos, pero la familia, los hijos me dicen, oye, perdona, muy bonito, el funeral muy bonito, pero ¿sabes qué pasa? Que mi madre en Mendigorría creo que no ha estado en su vida y la Virgen de Andión es que no hemos estado nunca y ella tampoco, y mi madre era viuda, hacía muchos años era viuda, y digo, ¿qué? Y entonces llamo al tanatorio y el del tanatorio me había llevado a la sala 2, que había una María Concepción, y en la sala 4 había otra. Y entonces prediqué. Qué ridiculez, por favor. Absolutamente ridículo. Por eso digo, rezad por nosotros, porque. O sea, gracias a Dios la familia se lo tomó bien, ¿vale? Pero la Virgen de Andión. Y usted no se fijó que los que había en el primer banco no eran pero todos es que los que solo había. había una. Y de hecho, la hija me había dicho que no era muy creyente. Claro, y dijo que no ha ido a igual es que no ha ido al funeral y han ido el resto de los hermanos y justo era la hermana Claro. que le llamaba Conchi. Bueno, Gracias, por favor, qué horror. metemos qué muchas veces la vergüenza. pata. Y bueno, pues eso, que recéis por nosotros para que no la metamos. Y cuando la metemos, que tengáis misericordia también de nosotros, que nos perdonéis y que eso. Que muchas Muy bien, gracias. Padre Santi, muchas gracias. Esperamos verle pronto otra vez en otra Pues Instacatequesis. encantadísimo. Vale, Muy no se bien. escape. Rezamos unos por otros. Un Adiós. beso muy fuerte, gracias por acompañarnos.